Con el fin de medir la transversalización del enfoque de género necesitamos indicadores y por esto este video trata 3 temas que nos facilitarán dicho ejercicio. El primero, ¿qué son los indicadores con enfoque de género? El segundo, ¿para qué formularlos? Y el tercero, ¿cómo hacerlo de manera efectiva? Un indicador con enfoque de género es aquella herramienta que nos permite identificar las desigualdades de género y las distancias que existen entre la forma mediante la cual una misma problemática social afecta distinto a las mujeres y a los hombres. Por ejemplo, la tasa de desempleo. Si tenemos la tasa de desempleo general, no vamos a poder saber cuántas de esas personas que se encuentran desempleadas son hombres y cuántas son mujeres. Si tenemos indicadores con enfoque de género como la tasa de desempleo femenina y la tasa de desempleo masculina, podremos tener mucha más información que nos permita formular actividades de política pública que vayan directamente a aquella población que se encuentra más damnificada por esta problemática socialmente definida. La primera de las razones por las cuales debemos formular indicadores de género y contar con ellos en el proceso de construcción de política pública es porque nos permiten visibilizar condiciones de desigualdad entre hombres y mujeres. La segunda de las razones por las cuales debemos contar con indicadores de género es porque nos permiten cuantificar dicha desigualdad e identificar interseccionalidad. ¿Eso qué quiere decir? Miremos un ejemplo. La tasa de incidencia de la pobreza en el municipio X. Dicha tasa asciende al 60%. Esto quiere decir que el 60% de los habitantes de ese municipio viven debajo de la línea de pobreza. Si incluimos este indicador desagregado por género, vemos que el 65% de esa población pobre es mujer y el 35% de esa población es hombre. Aquí ya podríamos formular una política pública que priorice a las mujeres con el fin de disminuir las tasas de incidencia de la pobreza. Pero podemos ir más lejos, podemos identificar que de ese porcentaje de habitantes pobres del municipio, el 60% vive en la zona rural y el 40% vive en la zona urbana. Y adicionalmente, el 82% de los pobres pertenecen a algún grupo étnico, mientras que el 18% no pertenecen a ninguno. En ese sentido, estos indicadores desagregados nos permiten formular una política pública que priorice a los más damnificados, es decir, a aquellas mujeres que viven en lo rural y que pertenecen a algún grupo étnico. Y por último, estos indicadores con enfoque de género nos va a permitir hacer seguimiento y monitoreo a las acciones con enfoque de género, saber qué resultados diferenciales obtenemos de determinada política pública y cómo afectamos positiva o negativamente a las mujeres y a los hombres a partir de las decisiones de política que tomemos. Ahora bien, quisiera poner un ejemplo de cómo formular un indicador con enfoque de género. En el municipio X se identificó una problemática relacionada con los bajos niveles de denuncia por parte de las mujeres víctimas de violencia intrafamiliar. Y para ello se formuló una política pública que busca promover el empoderamiento femenino porque en el proceso de planeación y formulación de la política pública se vio que la causa de ese problema era la alta dependencia económica de las mujeres hacia los hombres y la baja participación laboral de la mujer. Con esto en mente, se identificaron unos datos que en ese momento eran útiles para determinar la magnitud de la problemática y formular dicha política pública. Entre esos datos estaban la proporción de mujeres que han sido sometidas o han sido víctimas de violencia física en el ámbito intrafamiliar, los ingresos laborales de las mujeres, la tasa de participación femenina en el ámbito laboral y con eso se identificaron las acciones de política pública que se iban a desarrollar. Ahora bien, para hacer seguimiento a la implementación de esa política pública se hace necesario identificar cuál es la meta en particular a la que ese programa o ese proyecto aumentaba. Y en los documentos de la política pública de dicho municipio se identificó que la meta era aumentar los ingresos laborales de la población femenina en un 30%. Ahora, para hacerle seguimiento al alcance de esa meta, necesitamos indicadores con enfoque de género. Recordemos que los procesos de seguimiento y monitoreo se hacen a propósito de las metas formuladas.
Por ello es importante que cuando se esté formulando el proyecto o el programa o la política pública se definan las metas en términos muy claros. Ahora bien, teniendo en cuenta que en el ejemplo la meta de la política pública es aumentar los ingresos de las mujeres en un 30%, les propongo algunos indicadores que nos pueden ser muy útiles para mirar el resultado de dicha política pública. El primero de ellos puede ser la variación de los ingresos laborales de las mujeres que participaron o que fueron objeto de esta intervención. El segundo, el número de emprendimientos creados por mujeres en dicho municipio. El tercero, la tasa de participación laboral de las mujeres. Y el último, el número de casos de violencia reportados. Ya con esto tenemos todas las herramientas que necesitamos para avanzar en la formulación de indicadores que nos permitan transversalizar el enfoque de género.